Liliana Ovalle es diseñadora industrial originaria de la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente la maestría en diseño de producto en el Royal College of Art de Reino Unido. Desde 2009 dirige su despacho de diseño, en donde ha desarrollado proyectos para galerías y empresas internacionales como IKEA, Anfora Studio, Nodus y Maximus Museum, entre otros. Sus diseños han recibido amplio reconocimiento nacional e internacional, como el Premio Clara Porcet en 2008, el reconocimiento Talent à la Carte 2015, otorgado en Maison and Object en 2015, y el Traditional Craft Design Award of Beijing Design Week en 2019. Algunos de sus diseños son parte de las colecciones permanentes del San Francisco Museum of Modern Arts, Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Museum of Arts and Design en Nueva York. Además de su práctica profesional, Liliana Ovalle es investigadora Northumbria University y profesora en Central Saint Martins en la ciudad de Londres. Bueno, quería primero agradecer la invitación. Me da mucho gusto poder ser parte de este foro y bueno, también ahí ver a encontrarme con personas con las que una vez colaboré o maestros que me enseñaron, entre ellos, bueno, Ceci León de la Barra, que es una gran amiga y colega, y bueno, y a Jesús Martínez Arvizo, yo hice mi servicio social con él, entonces me da mucho gusto que nos encontremos aquí otra vez. Bueno, pues yo me gradué en la UNAM y mi práctica ha sido, como una parte base de mi práctica ha sido hacer proyectos independientes. El primero que hice fue estas escaleras que se ven ahí, que se llama Pedazos de Escalera. Esto me ha llevado a hacer luego colaboraciones con marcas italianas de tapetes, como lo que se ve ahí, para empresas inglesas. Y también soy investigadora en Northumbria University, que es una parte de mi trabajo muy diferente, en la que hago investigación en diseño interactivo. Este es un radio que diseñé que se conecta a la red y emite contenido sobre reducción de ahorro energético. Entonces es un trabajo muy diferente, pero bueno, siempre hay vínculos. Y iba a ser mi presentación sobre 10 proyectos, pero al final me voy a enfocar en uno porque estaba pensando en qué experiencias han tenido como más resonancia o han cambiado más mi perspectiva al diseño. Entonces quería hablar de este proyecto que se llama Las vasijas socavones, que aquí estamos viendo. Bueno, también esto les puedo platicar un poquito cómo es mi proceso para estos proyectos independientes. Siempre tengo como en mi computadora carpetas o estoy ahí como en el radar a ver qué temas me interesan o qué situaciones que observo, ya sea en la ciudad o en algún otro contexto, cosas que pueden ser potencialmente un tema de desarrollo. Y justo estuve recopilando noticias de socavones que aparecían, creo que bueno, en Avenida Universidad. Y bueno, de ahí esto, en una ocasión que me invitaron a participar en una exposición en Basel, pensé hacer este proyecto que retomara ese tema como de especular cuáles son esos espacios debajo de la tierra. Entonces hice estos primeros bocetos y cuando pensé cómo los voy a hacer, justo en ese entonces, una amiga mía, Kitcha Barrera, que es directora bueno, más bien ya es en cooperativa con Colectivo de 50, que trabajan, es un conjunto de alfareros y diseñadores que trabajan las diferentes técnicas artesanales en Oaxaca. Yo la contacté, le dije, tengo esta idea, podemos hacerla en barro negro, estaría súper bien si les interesa. Y Kitcha me dijo, pues sí, si quieres, vamos a hacer algo juntos, pero primero vamos a trabajar con 4 comunidades y primero tienes que conocer más de lo que hacemos aquí. Yo conocía el barro negro, pues de lo que creo que todos nos exponemos a la artesanía mexicana desde que somos niños, tenemos ahí en el imaginario la idea de lo que es la artesanía. Entonces me compartieron esta investigación que ahora es un libro que se llama Barro y Fuego, sobre las técnicas, las comunidades artesanas que hacen alfarería en Oaxaca. Y bueno, pues por cuestiones de estética y también de tiempo, entonces decidí hacer esta idea de socavones que yo tenía, combinando figuras de arquetipos, porque bueno, por un lugar me parecieron estéticamente bueno, muy, muy bonitas, y además íbamos a trabajar con alfareras. Este proyecto lo hicimos en 2 meses, de primer contacto a fin, entonces había que hacer algo con lo que estuvieran familiarizadas. Yo hice mis maquetas, como la que se mostró anteriormente, mandé mis planos en milímetros, y en el momento de producción, pues encontrarme con la realidad de que las alfareras trabajan de una manera muy diferente a los diseñadores. La concepción del volumen y las medidas es por litros
agua, kilos de frijoles, no por milímetros. O sea, yo me sentí que yo no tenía la capacidad de ver el volumen como ellas. Y fue muy interesante ver ellas cómo iban leyendo las fotos que yo enviaba y cómo fueron interpretando las formas, y hubo una especie de conversación por WhatsApp. Todo esto fue a distancia hasta que yo pude ir a la quema. Mi intención era que las piezas fueran negras, y ahí logramos explorar con una quema adicional a lo que ellas están acostumbradas con las quemas a cielo abierto, para que se pusieran completamente negras, algo que sucedía accidentalmente o que a veces hacían con manchitas para el efecto artesanal. Pero aquí pusimos las piezas en una gran eh, pila de caca de burro, de cemento de burro, que es lo que hacía dar el efecto negro. Y bueno, estas piezas, después de que las terminé, me las traje a Londres con ya la intención de montarlas en estas estructuras de madera, que era para poder como terminar de darle esta idea de socavón que yo tenía en mi imaginario, y que las alfareras como que nunca, no le veían mucho sentido. Ellas pensaban que estas eran unas vasijas que no tenían mucho uso, pero se divirtieron en el proceso. Y pues estas, así me las llevé de México a Londres. Y bueno, justo al llevarme este trabajo y sacarlo de su contexto, llevármelo a Londres y empezar a hacer esas intervenciones en ellas, montarlas ya como unas piezas de diseño, me pareció muy interesante ver cómo estas piezas iban cambiando de significado. Aquí estoy yo en mi taller haciendo, mi estudio tiene un taller, aquí una estructura la hice con bastantes sargentos, como podrán ver. Y bueno, hicimos esas estructuras que eran como súper a la medida de las vasijas. Pasamos otra vez ahí a los milímetros, aquí se empotraban perfectamente, y luego se mostraron en una galería en Design Basel, en Suiza, y luego estas piezas pasaron a Londres. Y durante todo este proceso a mí me parecía muy interesante ver cómo se iban alejando cada vez más del contexto donde venían. O sea, ya esta vasija era una combinación de mi idea del socavón, además estaba dentro ya de ese contexto europeo de diseño, y finalmente las exhibieron en una exposición de diseño latinoamericano en el Museo de Art and Design en Nueva York. Y esto pasó un año después de que hicimos el proyecto. O sea, fue algo, tuvo como creció muy rápido el proyecto en sentido de difusión. Y bueno, para la ocasión del museo, Kitsia pudo conseguir que las alfareras dos de las alfareras fueran a la exposición, y fue todo una logística organizarlo, porque estas alfareras, pues, para empezar, no tenían ni acta de nacimiento. Aquí están Elia y Dorotea, de la familia Mateos, y pues también como poner evidenciar como estos contrastes de contexto. También a mí me pareció algo pues que me cambió bastante mi visión de lo que son las colaboraciones con los contextos artesanales. Unos meses después, Kitcha me mandó esta pieza que hizo Elia, que ella retomó una de las figuras que que hicimos como parte de los sacabones, y la interpretó haciéndole estas perforaciones que ellos usan para unas piezas que son como coladores para maíz. Entonces me pareció interesante que dentro de este proceso, pues como ella por lo menos aprendiera, o no que lo aprendiera, porque ella sabe, o sea, ella es la maestra de formar el barro, pero que le pareciera interesante esa forma, que le incorporara a las prácticas que ellas tienen. Y pues esto a mí, ese contexto de trabajar entre México con procesos artesanales y presentarlos aquí en Europa, a mí pues me despierta muchas preguntas, ¿no? De cuáles, cómo en este contexto de Europa, cómo se leen estas piezas. En algún momento las publicaron en el Deco y decían que eran piezas de afrofuturismo. ¿Por qué? Porque las vieron como con procesos tribales, o yo no sé, pero hay un gap muy grande entre el contexto de diseño que finalmente nosotros estamos formados bajo, las escuelas de diseño se basan en base a la Bauhaus, y tenemos como una gran carga sobre esa ideología en lo que hacemos, y creo que ahora, como lo podemos ver en mucho del diseño que se está haciendo, hay un gran interés de explorar otros procesos de producción que a la vez también tocan otros modelos de vida. Y bueno, pues yo ahora estoy haciendo un doctorado al respecto, entonces también por eso traigo todas las preguntas en la cabeza, y pues se las comparto para que en nuestra práctica podamos estar conscientes de esto, de todo lo que involucra lo que hacemos. Y pues eso es todo. Gracias.